Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. El río Mississippi es el río más largo de aquí de los Estados Unidos. Comienza en el lago Itasca, en el estado de Minnesota, en el norte del país. Esa es la fuente del río. Y entra en el Golfo de México, ahí por la ciudad de New Orleans, ¿verdad? De hecho, la ciudad de New Orleans se conoce como un estuario. ¿Ustedes saben qué es un estuario? Un estuario es un lugar donde se mezcla el agua dulce con el agua salado. Entonces, los ríos que entran en el mar es un estuario porque ahí se mezcla. Y el río Mississippi mide 2.530 millas. 2.530 millas desde su fuente hasta el estuario. Menciono eso porque el texto de hoy dice que Jesús es fuente. Es fuente de nuestra salvación. Pero hoy vamos a ver que Jesús no solo es la fuente, sino también el estuario. Veremos eso en el sermón. El texto de hoy es la segunda lectura que acaban de escuchar. Se lo voy a leer de nuevo de Hebreos, el capítulo 5, los versículos 7 al 9. Y dice así: En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús es la fuente de la salvación eterna. ¿Cómo? Pues dice el versículo 7, que en los días de su vida mortal, o sea, cuando Jesús vino a ser hombre a ese mundo, que Jesús fue un hombre. Pero luego el versículo 8 dice, lo llama hijo, o sea, el hijo de Dios. Y es por eso que dije que Jesús realmente es un estuario. Porque Jesús es una mezcla, no del agua dulce con agua salada, sino de lo divino con lo humano. Jesús es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre. Y por lo general, cuando hablamos de Él aquí en la iglesia, nos enfocamos en su divinidad, que Él es Dios. Y lo hacemos porque muchos en nuestro mundo no creen que Jesús es Dios. Pero el texto de hoy enfatiza que Jesús es hombre. Pues el versículo 7 dice, en los días de su vida mortal, cuando era hombre, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Cuando escuchamos eso, debemos pensar en un lugar, un jardín, un huerto, el huerto de Getsemaní. Porque en el huerto de Getsemaní, en la noche antes de que muriera por nosotros, Jesús oró a Dios su Padre con fuerte clamor y lágrimas. Cuando oró a Dios hasta que sudó, el sudor cayó de su frente como si fuera gotas de sangre. Y Jesús le pidió a su Padre, le suplicó que si fuera posible, que se le quitara esa copa de sufrimiento que iba a tener que tomar. ¿Entienden lo que estaba pidiendo Jesús ahí? Estaba pidiendo a Dios su Padre que si fuera posible que no tuviera que sufrir y morir en la cruz. ¿Pero no es raro eso? ¿Por qué Jesús diría eso? ¿Por qué? Porque fue un hombre. Él en ese momento estaba sufriendo. Sintió como hombre el peso del mundo sobre sus hombros. O sea, dado que era Dios, Él sabía el dolor y la angustia, el sufrimiento que ya iba a tener que sufrir en solo unas horas. Él sabía que Dios el Padre lo iba a castigar con el castigo del infierno por los pecados de todas esas personas, de todos los tiempos.
Nosotros ni nos podemos imaginar todo lo que iba a sufrir Jesús en esa noche. Y como un hombre, Él estaba sintiendo la ansiedad, la anticipación de todo lo que venía. O sea, uno puede entender eso, como cuando uno va a ir al dentista, ¿verdad? Y que va a operarse y, ay no, es pensando en el dolor que viene y siente eso, ¿verdad? Pues cuánto más Jesús sintió eso, Él sabía lo que iba a venir y pidió a su Padre que si fuera posible que no tuviera que sufrirlo. Pero luego terminó con las palabras, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. O sea que aunque Jesús sintió ese pavor de lo que venía, Él fue de todas maneras, Él se sometió a eso voluntariamente. Él iba a sufrir, pero Él lo hizo voluntariamente. Y para nosotros, a veces vemos eso y pensamos que a lo mejor para Él no fue tan difícil, porque pues es Dios, ¿verdad? ¿Cuánto iba realmente a sufrir? ¿Qué tan difícil debe de ser por Él? Porque es Dios. Pero hay que entender que Jesús fue completamente un hombre en todas las maneras. Se puede imaginar que la anticipación de eso hasta que le dio náuseas. A veces yo me imagino a Jesús ahí en el huerto de Getsemaní orando y hasta vomitando del estrés. O sea, dice que en la Biblia que tembló y cayó al piso pidiendo a Dios. Que el sudor cayó de su frente como gotas de sangre. El dolor que Jesús sintió fue real. En ese día horrible en que murió, Jesús gruñó, lloró, clamó de la agonía. O sea, mientras Dios el Padre le estaba castigando con el castigo del infierno por nuestros pecados, Jesús gritó de la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero siendo Dios, ¿cómo dijo eso? Lo dijo porque también fue un hombre. Y como un hombre estaba sufriendo el dolor de la cruz y el terror del infierno. O sea, Jesús fue un hombre, un ser humano como cualquier de nosotros, con una sola excepción, que nunca pecó. Él obedeció, y se hizo obediente hasta la muerte de la cruz. Aunque Él sabía el dolor que le esperaba, todo lo que le esperaba, Él fue voluntariamente. Cuando estaba ahí colgado, sufriendo, Él pudo haberse bajado, pero no lo hizo. Ahí se quedó en la cruz y murió. Nosotros no hubiéramos hecho eso. Nosotros somos más como los discípulos. Cuando vienen los problemas, las dificultades, el dolor, huimos, corremos. En la noche en que Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, todos los discípulos huyeron, lo abandonaron. Hasta San Pedro lo negó 3 veces, perdón. Fíjense que yo me acuerdo, cuando yo estaba en la universidad, estudiando para ser pastor. En los veranos yo trabajé en un supermercado, así como H-E-B, en las noches. Y con los muchachos con que trabajé, a veces platicamos y cuando se enteraron ellos de que estaba estudiando para ser pastor, se burlaron un poco de mí. Y yo les dije, yo me acuerdo muy bien, yo les dije, no, pues estoy pensando en ser pastor, pero lo más seguro es que no. O sea, mentí. ¿Por qué? Porque me dio pena. Porque no quería que se burlaran de mí. ¿Nunca han evitado una conversación sobre Dios con alguien porque no querías que pensaran que eras diferente? Qué bueno que no, pero muchos sí. ¿O nunca has evitado hacer lo correcto porque fue demasiado difícil? O sea, tu matrimonio ha llegado a ser demasiado difícil, es más fácil nada más divorciarte. O uno en que pienso a veces que mucha gente dice, no, pues yo no voy a declarar todo en mis taxes, en mis impuestos, porque no, es que voy a batallar económicamente, entonces mientras no dicen todo lo que ganan al gobierno, porque es más fácil, ¿verdad? Para no batallar, para no sufrir. A veces evitamos hacer lo correcto porque es demasiado difícil.
Evitamos las consecuencias de nuestras acciones porque es demasiado doloroso. Pero Jesús no, Él nunca huyó. Él hizo lo correcto aun cuando fue difícil. Obedeció aun cuando significaba ir a la cruz. Y dado que lo hizo, el escritor de los Hebreos dice que fue consumada su perfección. Fue consumada su perfección. Eso realmente nos recuerda una frase que dijo Jesús de la cruz. Antes de morir, Él dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir eso? Ya está todo hecho, está todo pagado, ya está completamente terminado. Jesús, como Dios y hombre a la vez, cumplió con su misión de salvarnos, de pagar el precio de nuestra libertad. El boleto tuyo del cielo ya ha sido pagado completamente. Es por eso que dice que Jesús ha llegado a ser fuente de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Literalmente dice ahí, para todos los que le escuchan, todos los que le siguen, todos los que creen en Él. Jesús es la fuente. Fíjese que de este viernes que viene al otro, celebramos el Viernes Santo, ¿verdad? El Viernes Santo nos reunimos alrededor de la cruz y vemos a nuestro Salvador Jesús sufrir y morir por nosotros. Y al hacerlo, realmente nos estamos reuniendo alrededor de la fuente. Porque de esa cruz fluye el perdón. El perdón por todas las veces que no hemos hecho lo correcto, nada más porque era demasiado difícil. De esa cruz fluye el perdón por todas las veces que nos ha dado pena o vergüenza hablar de Él con otras personas. De esa cruz fluye un río interminable del perdón por todas las cosas malas que hemos hecho y que vamos a hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque de esa cruz fluyó la sangre de Jesús, que nos lava de todo pecado. De esa cruz fluyen las aguas gratuitas de la vida eterna. Esa es la fuente. Jesús, el estuario, la mezcla de lo divino y lo ser humano, de Dios y hombre. Jesús también es la fuente. Hace años, en el año 1992, salió una película llamada Corazón Trueno. No sé si lo vieron, con el actor Val Kilmer, que él protagonizó un agente de la FBI, pero que era indígena, él. Entonces lo mandaron a una reserva de los indígenas para investigar un asesinato. Y él estaba batallando mucho, entonces él fue con un curandero viejo de la reserva. Y él no pudo resolver el misterio, estaba confundido, tenía miedo. Y ese viejo curandero le dijo, ve a la fuente. Ve a la fuente del río y allí vas a encontrar respuestas. Ve a la fuente del río y ahí vas a encontrar ayuda. Ve a la fuente del río y ahí vas a estar seguro. Ve a la fuente, corazón trueno, le dijo el viejo curandero. Cuando tienes miedo, cuando estás confundido, cuando no entiendes lo que está pasando en tu vida, ve a la fuente. Acude a Jesús. Cuando estás enfermo, batallando con el dolor, ve a la fuente. Él entiende, Él lo ha vivido, Él ha experimentado todo ese dolor y sufrimiento. Cuando estás cargando con la culpa sobre tus hombros, cuando has hecho cosas muy malas, ve a la fuente, porque de ahí fluye el perdón como un río. Y cuando estás enfrentando la muerte, es decir, cuando tú te encuentras en el lecho, en el hospital, o estás sentado al lado de un ser querido que se está muriendo, ve a la fuente. Lleva a esa persona
a la fuente. Llévalo a Jesús. O sea, dentro de 8 días comenzamos la Semana Santa. Celebramos el Domingo de Ramos, el Viernes Santo, el Domingo de la Resurrección. Les animo a que no falten ninguna de esas misas. Porque en la semana que entra vamos a enfocarnos en lo que es el corazón de nuestra fe como cristianos. En la semana que entra vamos a volver a la fuente, de donde fluye un río de perdón y de vida. Amén. Ahora, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.